Listos, pues bienvenido Adrián Maguenzo a Emprendiendo el Futuro. La verdad que es un gusto verte desde la distancia, pero estar de nuevo conectados. Hola Pati, muchas gracias por la invitación. La verdad, las cosas que hacer esto contigo me pone joven, porque cuando nos conocimos por ahí por el 2012, por el 2013, no sé, éramos más jóvenes y todavía tengo muy buenos recuerdos de ese tiempo cuando hicimos tantas cosas juntos. Es correcto. Y bueno, pues Adrián, vamos a hablar de un poco de tu trayectoria. Aquí yo estaba leyendo, pero pues para la gente que igual no te ubica, nos conocimos cuando estabas tú dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, impulsando todo lo que eran las redes de innovación para la Alianza del Pacífico. Pero pues tienes una trayectoria impresionante, porque, bueno, pues estuviste en Corfo en una época muy importante como director para impulsar los temas de emprendimiento, y ahorita nos vas a platicar más. Oye, y además somos colegas de profesión porque estudiaste la maestría en comercialización de la ciencia y la tecnología en Austin. Ingeniero civil de la Universidad de Chile, eso no me lo sabía, para mí sí que fue una sorpresota. y ahora estás en la Universidad de Kentucky. Y bueno, has tenido tantos roles, desde la embajada también vi que estuviste representando a Chile en Washington. Bueno, es una cosa que vamos a ir poco a poco desmenuzando, pero pues es la verdad que un honor poder tener esta plática contigo, que como te decía es más informal, pero sí un poco de la vida, de que cómo te ha llevado la vida a todos estos roles. Súper, encantado de estar acá contigo. Oye, bueno, pues empecemos por lo importante ahorita, o sea, lo familiar, o sea, tú como persona, ¿quién es Adrián Maguenzo? Si te pudieras describir como este propósito actual que tienes, sé que tienes hijos, estás casado, o sea, platícame un poquito más de ti. Bueno, sí, yo ya soy viejo, así que me casé hace harto tiempo, así que tengo hijos grandes. Tengo hijos grandes, tengo 4 hombres, ya todos, tengo uno todavía que está en la universidad, pero el resto ya se están titulando, se están titulando. Así que sí, nací en Chile. En realidad, Pati, yo nací en Uruguay, pero me fui a vivir a Chile cuando tenía menos de un año. En ese tiempo, ¿cómo se llama? Uruguay era la perla de América, decían, cuando yo nací, y Chile era un país bien atrasado en ese tiempo. Así que mi mamá dijo, yo no voy a tener a mi hijo en este país, yo voy a ir a Uruguay a tener a mi hijo, así que por eso nací en Uruguay. Pero tu mamá es chilena. Ese es el motivo. Oye, pero después volvimos a Chile porque mi mamá quería estar con mi papá. Así que, ¿cómo se llama? Esa fue la historia de mi nacimiento. Entonces tengo doble nacionalidad, chilena y uruguaya. Bueno, y en Chile, bueno, yo fui al colegio, ¿cómo se llama? En el colegio Instituto Hebreo, toda mi infancia estuve paseada. Y después fui a la Universidad de Chile, donde entre medio, yo viví 4 años en Estados Unidos porque mi papá sacó un doctorado en psicología. Entonces, estuve 4 años en Estados Unidos, pero después volvimos a Chile. Y yo terminé mi estudio primario y secundario y después entré a la Escuela de Ingeniería, donde estudié Ingeniería Industrial. Y me titulé de Ingeniero Industrial y estuve trabajando durante más o menos 10 años que se llama OR, es optimización de procesos industriales. Y de hecho yo participé de la creación de un sistema nuevo que se implementó en una de las minas más grandes de cobre del mundo, fue muy interesante esa época de mi vida, muy matemática, muy ingenieril, pero después me vino este bicho del emprendimiento y me traje una máquina para poder hacer látex, que es espuma de látex de Brasil. Y dejé mi trabajo en el área de ingeniería y, ¿cómo se llama? Instalé una fábrica de plantillas para zapatos deportivos, hechos de espuma de caucho. Wow. Esa fue mi volada. Y, ¿qué edad tenías? Estabas súper joven, o sea, habías recién terminado la carrera. Sí, había terminado. O sea, no, estuve un tiempo trabajando, tuve como 4 o 5 años trabajando en el área de ingeniería propiamente tal. Estuve en el norte de Chile, estuve trabajando en una mina, la mina Chuquicamata, una mina re grande, que es la más grande del mundo en realidad de cobre. Y ahí instalamos este sistema que te dije. Después yo me aburrí de trabajar y dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo completamente distinto. Y mi suegro en ese tiempo era un empresario, tenía una fábrica de espuma de poliuretano. Y yo agarré una máquina que él tenía botada
y yo la cambié por una máquina de espuma de látex, de caucho, que es distinto, es un tema largo de explicar la técnica de eso, pero yo me traje la máquina, me instalé con una fábrica para la fabricación de materiales para calzado. Wow. De hecho, nosotros exportamos mucho a una empresa que está en León, Guanajuato, en México. Ah, sí, sí, claro, porque pues Guanajuato es así la cuna del calzado aquí en México. Entonces tú eras de los que traían los zapatos para acá. ¡Wow! ¡Qué bien! Yo mandábamos los materiales porque la fábrica de zapatos estaba en México, pero nosotros les mandábamos los linings, que se llaman, toda la parte que va alrededor del zapato por dentro. Y eso es lo que yo fabricaba. Yo fabricaba todos los adhesivos, las plantillas, las hormas, todo eso lo hacíamos nosotros. Y exportamos, empezamos a exportar también a Bolivia mucho. Exportamos a Perú algo, a Colombia y a México, que teníamos buenos clientes en México. Así que es una empresa que partió de nada, de una máquina, y se transformó en la empresa más grande de Chile de fabricación de productos para látex. Después yo, como buen emprendedor, me llegó la crisis asiática, que se llamaba el año 2000 más o menos, y bueno, yo estaba muy endeudado porque habíamos crecido mucho, tuve que readecuarme, tuve que vender una parte de la fábrica, y tuve que hacer una movida. Y fue una gran enseñanza que tiene que ver con crecer no es siempre tan bueno, hay que tener cuidado cómo uno crece. Es bueno crecer, pero hay que crecer bien. Y yo lo hice, yo tuve un problema, crecí demasiado rápido y cuando me vino una crisis me costó pasarla, ¿ok? Al final la fábrica la vendí y después seguí como empresario, me hice una empresa de trading de comida, me asocié en una empresa de salmón ahumado, que todavía soy socio. Oye, es lo que veía, todavía sigues siendo socio desde el 2011, por ahí hay en tu currículum. Sí, soy socio de una empresa que está en el sur de Chile, bien al sur, cerca en la isla de Chiloé, que es hoy día, no por mí, ni mucho menos, porque yo me hice socio y estuve trabajando durante como 6, 7 años, pero después yo me vine a Estados Unidos y la empresa quedó al mando de un gerente general, qué sé yo soy un socio chico minoritario, pero la empresa se convirtió en la empresa de choritos, no sé, en mejillones, más grande del mundo. Ay, los mejillones, qué ricos, no me digas. La empresa de mejillones más grande del mundo, y el área donde está ubicada la empresa es un área de muy fuertes mejillones. Y bueno, yo me vine a Estados Unidos a hacerme cargo, bueno, después fui a Corfo. En realidad, bueno, ándale, antes de llegar a esa conexión, porque es bien interesante todo esto que nos platicas. Naces tu espíritu emprendedor, empresarial, y ya me estás hablando de 2 empresas, pero ese salto que das, porque aquí veía, y esa era una de mis siguientes preguntas, tus iniciativas emprendedoras, que no solamente es en la parte empresarial, sino también en la función pública. Y Corfo, a lo mejor para los que no conocen, es esta agencia gubernamental en Chile que apoya todo el desarrollo, pues entiendo que es industrial, ¿no? También, y emprendedor del país en Chile. Y tú estuviste como director de High Impact Entrepreneurship. O sea, platícame este tema, ¿cómo es que haces ese salto para allá? Sí, es bien interesante. Yo estaba trabajando como en esta empresa de salmones, y en ese tiempo todavía no era de mejillones, hoy es mejillones, pero en ese tiempo era salmones, principalmente, que era salmón ahumado, y estaba muy bien, estaba contento, qué sé yo, pero nuevamente, tal como lo dije, es una cuestión personal, ¿no? De personalidad. Dije yo, bueno, yo todo esto que he aprendido, ¿por qué no lo puedo aplicar para poder hacer esto como algo más en servicio público? Me bajó esas ganas, ¿cómo se llama? Y hablé con mi socio en ese tiempo y le dije, mira, ¿sabes que quiero hacer algo distinto? Y postulé a este cargo, de hacerse cargo de el tema de emprendimiento e innovación en una agencia de Corfo que se llamaba Innova Chile en ese tiempo. Okay. Y fíjate que me hicieron quedé la terna, qué sé yo, y después me hicieron una entrevista. El consejo de Corfo, el consejo que tiene que ver con el emprendimiento, que es un consejo público-privado, me entrevistaron para preguntarme qué estaba yo pensando, que quería, digamos, saltar desde el mundo privado al mundo público. Pues sí, entonces sí. Digo, mejor Alejandro Alarcón se llamaba en ese tiempo, que me hace la pregunta y dice, bueno, pero ¿tú entiendes algo cómo funciona el sistema público?
Entonces me acuerdo que la respuesta que le di yo, que fue lo que realmente me hizo quedar, yo le dije, mira, yo no entiendo el sistema público, pero los empresarios a los cuales nosotros tenemos que ayudar entienden el mundo privado. Y a lo mejor lo que tú necesitas acá es una persona que entienda el mundo privado, no el mundo público. Claro, claro, total. Porque esta agencia se va a relacionar con emprendedores y quieres tener el mismo lenguaje, quieres tener la misma perspectiva. Y no quieres tener la perspectiva de un funcionario público que nunca ha estado en la calle haciendo negocio. Claro, que nunca tiene que pagar una nómina, que no sabe de quebrar una empresa, o que no sabe de las deudas y todo eso. Wow. Exactamente, yo pasé por la quiebra, yo pasé porque me fue extraordinario, yo hice montones de errores, claro. Y cómo se llama, y hice algunos aciertos. Bueno, entonces en ese tiempo Alejandro me acuerdo que me dice, ¿sabes qué? Tan buena tu respuesta, Bon, me dijo así, tan buena tu respuesta porque en realidad yo no lo había pensado. Nosotros siempre estamos contratando gente del área pública para que esté en el mundo público. Y cuando tú quieres ayudar a un emprendedor, si tú nunca has pasado por ahí, no vas a saber cómo hacerlo. Eso me dijo. Ya, y me fui. O sabes también que, o contrata, que bueno, no está mal la parte universitaria, pero pues que también sigue siendo muy académica. Entonces, para el rol que tú ibas a tener, que era impulsar el emprendimiento y la innovación, pues era crucial. Oye, y una pregunta, ¿todavía no empezaba lo de Startup Chile y todo eso? ¿O sí? No, lo empezamos, bueno, yo entré a trabajar a Corfo, en la administración de Bachelet 1, y cómo se llama, y pues ganó Piñera y cambió toda la perspectiva de todo lo que estábamos haciendo. Y una de las cosas justamente, y un tema que quiero que podamos conversar un poco, uno de los temas que entendimos, una cuestión que fue una propuesta mía, le dije, mira, nosotros no podemos hacer esto localmente, porque la economía es muy chica. O sea, queremos ayudar a los emprendedores, queremos ayudar a la innovación, etcétera, pero el mercado es muy chico. O nosotros pegamos un salto, y en ese sentido ustedes en México tienen una gran ventaja porque están al lado de Estados Unidos, pero nosotros estamos muy aislados. Por un lado tenemos la cordillera, por otro lado tenemos el mar, y el país tiene 3.000 kilómetros de longitud, entonces estábamos completamente aislados. Y dije, nosotros o nos internacionalizamos, y esto estoy hablando del año 2008, ¿no? Por ahí yo veía. Entré, pero esto partió cuando entró Piñera, como el 2011. 2011, ok. Sí, o nosotros nos internacionalizamos, olvídate, estamos tirando plata a la basura acá. Porque de hecho todos los emprendedores que nosotros ayudamos, que tenían excelentes ideas, les costaba muchísimo salir de Chile. Entonces se nos ocurrió que a lo mejor lo que había que hacer inicialmente, antes de mandarlos para afuera, es construir un ecosistema internacional en Chile. Entonces creamos Startup Chile. No me digas que tú eres de esos, que tú eres de los que lo propuso. No, yo lo construimos, o sea, yo estuve en esa construcción. Yo no fui el que convenció a Piñera de esto, porque había que meterle harta plata. Oye, pero sí te platiqué que yo platiqué con Andrés también, Andrés Cube, que en ese tiempo estaba creando apenas el Ministerio de Ciencias, que también fue uno de las primeras, cuando pasó a ser un ministerio, pues, todos estos temas, además de Corfo. Eso, claro. Bueno, pero eso fue bastante después, sí. Fue bastante después. Entonces lo que hicimos, dijimos, bueno, en realidad si nosotros tenemos que crear un ecosistema en Chile primero, que los emprendedores chilenos puedan desarrollar sus cosas en un ambiente internacional y ahí lo sacamos para afuera. Bueno, entonces hicimos el Startup Chile, del cual yo no fui el que lo convenció a Piñera a hacerlo, pero yo estuve a cargo de echarlo a andar. En la operación, digamos, porque pues fue mucho impulsado por... Partir. Costó mucho impulsarlo porque el problema es que como estaba hecho a través del sistema público, estaba hecho el gobierno, era raro lo que nosotros queríamos hacer, porque lo que nosotros queríamos es traer gente de afuera y que estuviesen en una aceleradora gubernamental. Entonces fue súper raro, era completamente fuera del esquema. Entonces nosotros tuvimos un montón de problemas con la Contraloría, ¿verdad? Porque nosotros hacíamos fiestas, hacíamos como reuniones donde había pizza y cerveza dentro de una oficina del gobierno, entonces nos miraban raro, bueno. Sí, claro, ¿cómo puede estar invirtiendo dinero público? Que yo creo que una de las principales críticas con empresas, startups extranjeras, ¿no? Pero yo creo que mucho de esto obedece a la atracción de talento que es... Si pudiéramos reflexionar de esas lecciones aprendidas ahora que lo ves a la distancia, casi 20 años después, ¿cuáles serían? ¿Cuál fue el acierto y cuál a lo mejor? Bueno, increíble que no logramos el objetivo que nos propusimos porque se crearon muy pocas empresas en sociedades. Pero lo que sí pasó es que todos estos emprendedores que vinieron, que fueron miles,
estamos hablando de miles, y era un programa en el cual esperábamos a los emprendedores internacionales, llegaban al aeropuerto, les entregábamos una carpeta con su cuenta corriente, les entregábamos un cheque, de no poca plata, eran como $50,000 en ese tiempo, para que pudieran hacer sus negocios, para que pudiesen arrendarse un departamento, etc. El programa era re bueno. Bueno, y no pasó eso de que nosotros logramos como estimular el sistema para que los venture capital vinieran, invirtieran. Eso no pasó tan rápido, pasó después, 10 años después. Pero al principio lo que sí pasó es que esta gente que vino empezó a dar charlas en las universidades, empezó a juntarse con emprendedores chilenos, tomaban café y muchos de ellos se casaron. Muchos de los que llegaron se casaron con chilenas y chilenos y se empezó a crear este ecosistema que nosotros sí teníamos como una visión de que iba a ocurrir. Claro. Sin que necesariamente al principio, por lo menos los primeros 3 o 4 años, se hayan creado muchos negocios. Eso no pasó tan rápido como nosotros pensábamos que podía pasar. Pero lo que sí pasó es que empezó a crearse este ecosistema. Entonces, estos emprendedores iban a las aceleradoras y hablaban y se hacían cargo. Muchos de ellos se hicieron cargo de la incubadora, etc. Y empezó a crearse este ambiente, esta sopa que empezó a entibiarse de a poco. Oye. En la cual los chilenos tuvieron la oportunidad de interactuar con emprendedores internacionales. Y eso sí pasó. Ahora, que se empezaron a crear negocios en conjunto, sí, pero eso demoró 10 años. Y lleva tiempo, pero fíjate que qué bonita lección de aprendizaje en esta reflexión nos das, porque justo yo creo que estas apuestas son a muy largo plazo, pero lo interesante que tú acabas de decir, la apuesta de más impacto es hacia la creación de los ecosistemas, y los ecosistemas son estos ambientes que se requieren para que estas startups crezcan y nazcan, y a lo mejor dices, no íbamos a tener las miles de startups chilenas en ese momento, pero sí ese mindset empezó a cambiar, porque lo más difícil de cambiar en un país es la cultura, y eso solamente lo puedes tener con gente de muy, muy, muy alto, pues con otras visiones, lo quiero decir así, no tanto que sean sino que sean diferentes también a ti, y qué bueno, o sea, digamos que en 10 años es cuando empezaron a ver como esos cambios reales de decir empresas de startups chilenas. ¿Sabes qué? Tomó 10 años para cambiar el lenguaje y la cultura, eso es lo que tú dices, exactamente. 10 años, pero como empaparse de esta cultura inicialmente a través de traer estos emprendedores internacionales, que además traían sus conexiones, traían sus instituciones, ¿verdad? Venture Capital, que se empezaron a interesar en lo que estábamos haciendo. Llegaron emprendedores de todo el mundo, llegaron emprendedores de Israel, llegaron emprendedores de toda Latinoamérica, llegaron de Estados Unidos, Canadá, de Europa, o sea, estábamos hablando, nosotros aprobábamos más o menos 1,000 y tanto, 800 o 1,000 personas por año, o sea, era mucha gente que empezó a llegar. 1,000 por año, no me digas, o sea, eran 1,000 personas por año las que atraían. Sí, llegaron un montón de gente, ahora muchas llegaban también como socios o muchas veces parejas, llegó de todo, pero fue muy bueno. Ahora, lo que sí, el resultado de esto fue más lento de lo esperado, pero eso era tienes que pensar que esto nosotros lo partimos un poquito después de que Phelps salió con su famoso libro sobre ecosistemas, o sea, no entendíamos bien esta cuestión, no la entendíamos, o sea, se empezó a entender y era el tiempo en que se estaba hablando recién. Yo la primera vez que escuché la palabra ecosistema fue por el año 2010, 2011 en Chile, y no entendíamos el concepto hasta que lo empezamos a vivir a través de Startup Chile. Oye, y fíjate que bueno, es increíble esto que nos dices de la creación y el impulso de este ecosistema y del tiempo que les llevó. Y estaba yo viendo aquí cómo ha ido tu vida, ¿no? Eso, estuviste hasta 2012, ¿no? Entiendo yo que en todo este esfuerzo, sí. 2012, ¿cómo das ese salto? Porque luego yo veo que te vas a Washington, o sea, ¿de ahí das ese salto a la embajada? No, de ahí me voy a la Universidad Adolfo Ibáñez, y me hice cargo del programa de emprendimiento, de innovación y emprendimiento de Adolfo Ibáñez. De la maestría maestría de innovación y emprendimiento, algo así. Y bueno, yo fui a hacer clase y además me hice cargo de eso y creamos una aceleradora que se llama Garage UAI, creamos una aceleradora de negocio.
Y hace lo que iba a decir, que luego se me perdió el hilo, pero estas apuestas que hiciste, como regresando un pasito atrás, que se hicieron desde el gobierno, una de los riesgos, me imagino, también más grandes cuando hay apuestas así, pues es que como los resultados los ves en tan el largo plazo, pues a lo mejor no son tan atractivos para los que están en la función pública en ese momento, y me imagino que eso debió, por lo que estás diciendo, también ser un reto. Y la pregunta es, tú te mueves a Adolfo Ibáñez, pero aún así esta política, que entiendo que es como una política más de Estado, continuó, ¿verdad? O sea, no es que se terminó es más, no sé si sigue todavía, o ya se terminó lo de Startup Chile. Absolutamente. Continuó y continuó creciendo mucho después. Mira, aquí hay una paradoja que se produce, una paradoja media extraña, que sin el sector público esto no ocurre, porque necesitas mucha voluntad, mucha buena voluntad, no solamente la plata, que también, por supuesto, pero necesitas mucha buena voluntad, necesitas coordinar que distintos actores que están dispersos empiecen a trabajar juntos, etcétera, y el gobierno es el mejor para hacerlo eso. Claro. Pero por otro se produce la gran paradoja de que desde el gobierno es muy difícil hacerlo porque por las lógicas del gobierno, lo que tú dices. Entonces se te produce esta situación en la cual por un lado no se puede porque la lógica del gobierno no permite, los presupuestos, la política, etcétera, etcétera, y por otro lado es necesario el gobierno porque si no, no funciona. Entonces ese es el desafío grande de esto, que nosotros creo que lo logramos bien a través del impulso de Startup Chile, porque Startup Chile se creó como una entidad separada, y justamente para eso, y eso fue voluntad del presidente de la República en ese tiempo de hacerlo así, de separarlo para que justamente se diera una dinámica privada, pública, pero no dentro de lo público, sino que afuera de lo público. Bueno, afuera de lo público. Oye, y yo tengo la duda de si estos estímulos que les daban, que decías que les da su chequecito y sus $50,000, lo que pues era muy bueno, venía acompañado también de ciertos incentivos fiscales, como para exención de impuestos, o sea, había estas zonas francas, o cómo se acompañó, porque pues no nada más es el dinero, sino el pago de los impuestos también, si empiezas a operar, si había ciertas exenciones o no. Bueno, los emprendedores que llegaban tenían todos los beneficios que podía tener un emprendedor chileno. O sea, ellos aplicaban exactamente, la plata esa servía como para que pudieran aterrizar en Chile y por el incentivo, hay mucho que se incentivía. Y digamos, gente que dijo, chuta, con $50,000 yo puedo partir mi negocio, yo voy a Chile, voy a estar allá un tiempo. Entonces, ese era como el incentivo, pero una vez que aterrizaban en Chile, todo el resto de los programas que nosotros teníamos, ellos podían usarlo, los programas de transferencia tecnológica, los programas de exención de impuestos a la I+D que hay en Chile, todos esos programas los podían usar. Exenciones de impuesto a la renta y cosas, eso no había, no sé si hoy día hay, pero no habían, pero sí había muchos programas en Chile es más fácil dar un subsidio que dar una exención de impuestos, porque los impuestos tienen que pasar por ley, los subsidios son del Ejecutivo, entonces es más fácil, incluso desde el punto de vista de la Contraloría es más fácil hacer un subsidio, entonces también eso es medio raro, pero es más fácil regalar plata que asociarse con los emprendedores. Bueno, sí, aquí pasa lo mismo. Oye, y quiero como que dar ese salto. Entonces, ¿cómo es que te vas al departamento, a la embajada, como te vas a Washington como jefe de comercio y desarrollo económico del departamento de la embajada de Chile, ¿no? O sea, sí. ¿cómo llegas? Bueno, en este afán de internacionalización que tenía yo desde el principio, desde Startup Chile, entonces salió esta oportunidad y yo planteé un proyecto, no solamente postulé, sino que planteé un proyecto junto con mi postulación, que tenía que ver con buscar conexiones para innovadores y emprendedores chilenos. Y como era el gobierno del presidente Piñera en ese tiempo, entonces era un gobierno que estaba era muy empresarial. Él era un empresario grande y era muy empresarial, entonces encontraron interesante de que a lo mejor mi labor como se llama económica taller, como agregado económico de la embajada, si pudiese servir para crear estos nexos para poder fortalecer el ecosistema de Chile ahora para afuera en vez de para adentro. O sea, yo trabajé en este Startup Chile que se traía de afuera para adentro, y ahora era el momento de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer de adentro para afuera? Y yo me fui, entonces a la embajada, y toda mi misión, más que la promoción de las exportaciones, que era también parte de mi misión, y la promoción de las inversiones en Chile, que también era parte de esto, pero además de eso le agregamos todo el tema de innovación y los vínculos con universidades, los vínculos con el NIH, que están en Washington, los vínculos con todos
estructurada oficina de transferencia tecnológica, muchas aceleradoras. Hicimos varias cosas para poder, incluso hicimos unos eventos en Chile que trajimos gente de Estados Unidos, etcétera. Entonces, ese fue el motivo por el cual yo me fui. Siempre entonces ligado con el tema de innovación y emprendimiento. Wow, qué increíble. Y bueno, vamos a decir que en esta parte donde decides internacionalizar a Chile, llevar ahora a Chile hacia Estados Unidos y ser como ese, tú siempre me has dicho ser ese trampolín, ese puente, y como que siempre yo recuerdo cuando teníamos estas pláticas, pues tú has sido un constructor de puentes. Llegas 2014, pues cuando empezamos a coincidir, nosotros ya hasta 2018, pero digamos que tú en el 2014 te integras al Banco Interamericano de Desarrollo como este líder para impulsar lo que le llaman la competitividad tecnológica e innovación, una división dentro del BID. Platícame cómo llegaste ahora, cómo diste ese salto. Imagino que por el estar ya en Washington y pues que el BID estaba, tal vez fue esa conexión natural. Claro, mientras yo estaba en la embajada, se fue lo que yo diría que ha sido, la verdad, ha sido como un promotor de la innovación en Chile, un gran promotor de la innovación en Chile, y un tipo muy conocido. Se fue al banco, que es José Miguel Benavente, que es un economista que ha sido como el fundador de todo lo que se hizo en Corfo. Desde el momento en que yo llegué a Corfo, él era consultor de Corfo, no trabajaba en Corfo, pero era consultor. Bueno, ahora está terminando su periodo como vicepresidente ejecutivo de Corfo, en realidad. Él llega al banco y conversé con él, qué sé yo, y me dijo, oye, necesito alguien que me ayude en el tema de emprendimiento. Y dije, aquí yo puedo hacer impacto. Así que me fui a la embajada, además que también hubo cambio de gobierno, etcétera. Me fui a la embajada a trabajar con él en el banco. Y justamente, nuevamente, el tema de internacionalización fue lo que yo le dije, mira, a mí me interesa, pero me interesa trabajar aquí, desde acá, que es mucho más fácil, porque yo estoy en el banco, tengo contacto con todos los países ¿cómo se llama?, de Latinoamérica. Entonces digo, ¿sabes qué? Este es el momento de hacer algo realmente internacional. Y nos pusimos a trabajar en eso, y pensábamos en ese tiempo que la Alianza del Pacífico, es decir, México, Perú, Chile y Colombia podrían ser como tú dices, el trampolín para poder juntar esfuerzos para internacionalizar nuestras tecnologías y nuestros emprendedores. ¿Por qué? Porque mi idea, y todavía lo sigo pensando, es que nuestras economías son muy chicas para hacerlo solo, y los esfuerzos tienen que ser en conjunto. Es muy distinto llegar a China o a Estados Unidos a negociar como bloque, donde yo te muestro un mercado grande, te muestro que esfuerzos conjuntos, etcétera, que llegar a negociar país por país, separado. Entonces, esa fue la idea, y entonces se crearon estas redes, etcétera, de la cual tú participaste muy bien. Oye, y que bueno, la Alianza del Pacífico, ya que estamos entrando, una de las cosas que a mí me pareció increíble cuando conocí lo que era todo este esfuerzo de los 4 gobiernos, veía que como economía, pues éramos o somos pues la 8ª economía más grande del mundo. Entonces tuviste esa oportunidad desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo quiero entender ya lo que sucedía en la Alianza del Pacífico es que los países formaron grupos, y uno de los grupos era el grupo de GTI, que le llamaban de innovación, el grupo de gestión tecnológica y de innovación y ciencia de la Alianza del Pacífico, porque luego también ya le agregaron la parte de la ciencia. Y esos, había como 32 grupos. ¿Cómo es que tú llegas a conectar con ese grupo de innovación, de emprendimiento de la Alianza del Pacífico para, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, empezar a impulsar pues las redes, impulsar proyectos? ¿Cómo es ese acercamiento? Bueno, eso es bien interesante porque la creación de ese grupo partió en las embajadas. Cuando yo estaba en la embajada, yo me junté con los agregados comerciales de la Embajada de Perú, la Embajada de Colombia y México, y creamos este grupo de innovación de la Alianza del Pacífico, como dentro de la embajada. Ahora, como las embajadas, la misión de las embajadas es representar los intereses de cada uno de los países, era muy difícil hacer cosas juntos. Por eso que me pareció que el banco era el lugar, porque la misión del banco es hacer cosas juntos, es atender a toda Latinoamérica en su conjunto. Entonces, ese salto fue, pero el grupo ya se había creado. Desde el banco tuvimos los recursos y tuvimos, digamos, el goodwill de seguir
¿cómo se llama? Fortaleciendo ese grupo. Y es lo que hicimos, efectivamente. Entonces, esto no nace como una iniciativa del banco, sino que nace como una iniciativa de los países miembros de la Alianza del Pacífico, pero desde el lado político, desde el lado de la embajada. Ok, y es a donde se crea este proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo de los Bien Público Regional que le llaman, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene este tipo de fondeo para impulsar ecosistemas o impulsar la cooperación internacional entre países, y entiendo que entonces este grupo desde las embajadas de los 4 países ya existía, pero pues dio la casualidad y no la casualidad que tú estabas ya en el Banco Interamericano de Desarrollo justo ahí. Y es ahí donde se articula este programa de bien público regional que entiendo yo duró algunos años impulsando al grupo, ¿no? Si nos puedes comentar cómo es que se operó y qué había detrás de esta estrategia, porque de ahí se crean, y lo voy a enlazar con la segunda pregunta, para poder operar esto, no desde la política pública, sino aterrizarlo en programas reales, pues se requerían las redes de intervención real ejecutiva. Y bueno, es ahí donde yo conecto contigo, pero bueno, dale. Sí, claro. Entonces, justamente llegando al banco, con esta idea, que este fue el proyecto que yo le planteé a José Miguel en ese momento, le dije, mira, ¿sabes que armamos este grupo en la embajada? ¿Por qué no lo operamos desde el banco? Porque el banco lo puede hacer, tiene los recursos y tiene también tiene la capacidad de hacerlo. Para los países en forma individual era muy difícil, nosotros nos juntábamos de repente, pero al final cada uno tenía sus cuestiones. Y los países, las embajadas no están para eso. Entonces, en el banco sí lo pudimos hacer, postulamos a este bien público regional, como tú dices, lo ganamos, y bueno, ahí nos pusimos a pensar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Entonces se nos ocurrió que la mejor forma de hacer esto es a través de redes. Es incorporamos 4 redes, ¿cierto? La red de inversionistas ángeles, que fue una de las redes, la red de aceleradoras, era la red de las oficinas de transferencia tecnológica, de la cual participaste tú muy bien liderando eso durante un buen tiempo, y después estaba había otra red más de entidades públicas, que era la red de funcionarios. La red de entidades públicas, exactamente, que se juntaran los Corfo de todos los países, ¿verdad?, para que trabajaran juntos. Entonces, lo que se hizo, lo que el banco logró hacer es financiar que todos estos personajes se junten. En la medida que se junten y hagan cosas juntos, entonces pasamos a ser esta entidad, ¿verdad?, que es la innovación de la Alianza del Pacífico. O sea, lo que habíamos hecho en la embajada se hace carne, ¿verdad?, a través de, ¿cómo se llama?, de este financiamiento y de este instrumento que tiene el banco. Y estas redes se formaron formalmente. Digamos, yo contraté un abogado que era experto en esta cuestión y armó estas redes formalmente, que fueron firmadas, etcétera, fueron inauguradas, etcétera, y empezamos a trabajar en conjuntos. Nosotros sabíamos que esto iba a demorar, o sea, la formación de un ecosistema local se demora 10 años, la formación de un ecosistema internacional, que era algo inédito, solamente la Unión Europea tiene algo así, era incluso más desafiante y sabíamos que se iba a demorar. Había que ver si es que el banco estaría dispuesto a esperar, ¿verdad? Bueno, pero partimos, digamos, haciéndolo y estuvimos haciéndolo durante 3 o 4 años, creo, 3 o 4 años, tuvimos 3 años. Sí, es una apuesta increíble porque yo soy, la verdad, que fiel impulsora de trabajar en redes, porque bueno, pues fui fundadora de la red de OTT México y soy, pues no solo testigo, sino atestigo y comparto de la importancia de la colaboración para la creación de ecosistemas. Cuando nos invitan a formar la red, yo estaba como presidenta de Red OTT México y es cuando te conozco, que tú vienes aquí justo a Monterrey y que nos reunimos, ¿no? O sea, ¿te acuerdas del Secretaría de Economía? Aquí Salvador Orozco nos invita, conectamos contigo, tú nos platicas esta idea de crear esta red. De cierta forma era complejo porque entender, oye, ¿cómo vamos a poder, en ese tiempo la preocupación interna es cómo no duplicar los esfuerzos nacionales, cómo canibalizar de cierta forma también, porque mucho del sustento de las redes es a través de las membresías, y encontrar un modelo que sume. Y en esa construcción, bueno, creo que sí lo encontramos, pero más que yo decírtelo, me gustaría que tú, desde tu experiencia, porque pues tú impulsaste las 4 redes, ¿cuál fue
en cada una de ellas, Inversionistas AP, que fue creo que la primera, luego Aceleradoras, como esa evolución o eso que pudieras destacar diferente o sinérgico de estas? Bueno, mira, fue una apuesta bien osada, creo yo. Y en ese tiempo José Miguel y el banco estuvieron dispuestos a echarla a probar. Y la apuesta tenía que ver con la voluntad de cada uno de los integrantes de estas redes, que eran integrantes de los 4 países, de poner el esfuerzo para juntarse e interactuar. Si al final eso es cómo interactuamos, cómo nos compartimos conocimiento. ¿Te acuerdas que teníamos varios pilares? Compartir conocimiento, las métricas, etcétera. Cómo compartimos métricas, buenas prácticas y cómo vamos a negociar afuera en conjunto. Esa era la cuestión. Entonces, si llegamos a Estados Unidos a una feria de innovación en Texas, pues llegamos juntos y llega la Alianza del Pacífico. Entonces, wow, ya no es un país chiquitito como Chile. Esto es una cuestión grande, es la 8ª economía del mundo. Entonces, esa era toda la idea en este afán de internacionalizar lo que estábamos haciendo. Y en ese tiempo a mí me pareció que era muy interesante que México podía ser un excelente trampolín de esto para llegar a Estados Unidos, que es el mercado grande, uno de los mercados grandes, ¿cierto? Y por eso que México jugó un papel, y tú jugaste un rol muy importante en la red, porque justamente México era el lugar para aterrizar en conjunto antes de salir hacia afuera. Bueno, todas estas cosas que fueron cosas que fuimos en conjunto pensándolas y activándolas, pero requiere de una gran voluntad. En ese tiempo requería una gran voluntad del banco de seguir apoyándolo, de poner los recursos necesarios, porque se demora 10 años de estar detrás de esto constantemente hasta que funciona. Es exactamente igual que un ecosistema local. No sé cuánto tiempo se ha demorado México, pero yo me imagino que México ha trabajado en generar este ecosistema que tiene durante 15, 20 años también. Total. Y que ha estado el sector público detrás del sector privado apoyándolo, coordinándolo, etcétera, etcétera. Y aquí era lo mismo. El banco perdió interés un poco después de unos años. Yo me fui del banco, como que no lo siguió tanto, porque lo que se requería era alguien, y José Miguel también se fue del banco, entonces se requería visión, se requería liderazgo y entendimiento, porque cuando no hay ese entendimiento y ese propósito claro, donde pues nomás vas a lo que vas, dices, no, pues porque me pagan y voy a hacer 2, 3, 4 cositas, pero no hay esa visión de largo plazo. No había visión, sí. Pues desafortunadamente se perdió el track. Pero fíjate que acabas de decir algo que yo no había como pensado. O sea, el crear un ecosistema demora. Eso lo sabemos, 10 años. Pero un ecosistema regional de integración de 4 países, pues yo te puedo decir el triple de esfuerzo, porque en este caso éramos 4 países y todos a diferentes niveles. O sea, Chile ya tenía Startup Chile, México venía en un rezago, o sea, en una aceleración increíble, pero teníamos un cambio de gobierno donde todo se contrajo en los temas de innovación. Entonces había mucho aprendizaje, muy acelerado, pero de repente un frenón. Perú, una economía emergente donde no existían redes de las universidades para transferencia. Y creo que logramos en ese poco tiempo, porque todavía sigue la red, o sea, sin apoyos, pero el banco sí la apoyó como por 3 años y creamos programas bien interesantes. Ahorita que hablabas de ir a llevar en bloque, recuerdo cuando a Tech Connect en Washington llevamos nuestras tecnologías. ¿Te acuerdas que hicimos una selección, pero estábamos en pandemia? Pero aún así tuvimos una participación virtual como de 20 entre startups y tecnologías, que las posicionamos en Washington en este evento enorme, apoyado por el BID. Pero, claro, sí, se hicieron cosas súper interesantes. En realidad lo que estábamos tratando de hacer en forma un poco más amateur, o menos apoyada, digamos, es una especie de Unión Europea en los temas de innovación. Eso es lo que estábamos tratando de hacer. Y como teníamos la plataforma de Alianza del Pacífico, y en ese tiempo había mucha voluntad por parte de los gobiernos de que la Alianza del Pacífico funcionara, entonces nosotros nos montamos arriba de eso y dijimos, ya, aquí, este es el lugar. Nos faltó, ¿sabes qué nos faltó? Nos siguió faltando el financiamiento y el sponsor, pero que si hubiéramos seguido con eso, no, hombre, ahorita estaríamos, si lo que logramos hacer, pero qué triste, de cierta forma, y lo reflexiono así, ojalá que nos escuchen las áreas que impulsan esto, los funcionarios, y que se frenen iniciativas o se dejen de apoyar iniciativas que sí están dando resultados para impulsar la innovación y el desarrollo de nuestros países, porque tú dices, en la Unión Europea
pues ha sido un ejemplo, ¿no? De cómo se han unido y se ha funcionado. Hay países que a lo mejor no necesitan hacer estas fusiones como Estados Unidos o el mismo China, pero pues estamos hablando de otra escala, de otro tipo de financiamiento, y para ser competitivos y ser una región atractiva, pues sí necesitamos cooperar. Entonces, ojalá, ¿tú cómo ves? Quisiera ir un poquito hacia, digamos que en todo este viaje que hemos hecho hasta ahorita, quiero pasar a otra parte que tiene que ver pues con ya una anécdota, porque esto también tiene mucho que ver con el tema del emprendimiento, de impulsar el emprendimiento, de la resiliencia y pues de estos consejos. Y en estos años que me has compartido, ¿cuál será esa anécdota a donde has tenido que probar esa parte resiliente tuya? Y yendo un poco a ese compartir, luego también quisiera como pasar a la otra, a esos consejos. O sea, tú has sido resiliente en todas estas iniciativas, que me compartieras una. Y de ¿qué consejos le darías a emprendedores del hoy para que aprovechen lo que ahorita hay, o a funcionarios públicos, o sea, a quien tú quieras darles el consejo, para seguir impulsando estos temas? Bueno, yo creo que el gran paso que tienen que dar, no sé si México, pero el resto de Latinoamérica, yo me atrevería a decir que el resto de Latinoamérica, incluso Brasil, es conectarse con el mundo. Eso es. Es decir, no es que quiero ser repetitivo con esto, pero en el caso chileno, que es lo que yo conozco más, es el eslabón perdido de la cadena de innovación. Es poder tener un emprendedor chileno. Hay algunos, pero poquitos. Hay algunos, pero son poquitos. Tener un emprendedor chileno, colombiano, peruano, uruguayo, que a los 6 meses de haber probado su primer prototipo, ya está sentado frente a un venture capital de etapas tempranas en los Estados Unidos o en Europa o en Asia. Porque si no hacemos eso, todos los recursos que nosotros estamos gastando en nuestros países, y repito que a lo mejor no es el caso de México, pero en todos los que nosotros gastamos, lo que hacemos, los esfuerzos, todo, quedan truncados porque no están las escalas que necesitamos para poder justificar las inversiones que hay que hacer en innovación. Y ahora cada vez más, o sea, nosotros vemos lo que está pasando en AI, por ejemplo, en inteligencia artificial, la cantidad de plata que se está poniendo es infinita. ¿Por qué? Porque cuando tú pones una cantidad grande de plata, tú estás esperando que los resultados de eso se paguen en algún minuto, ¿cierto? Se justifique esa inversión. Pero con un mercado, si los mercados chiquititos que tenemos nosotros, es muy difícil justificar nada. Entonces, el eslabón perdido del proceso de innovación de nuestros países tiene que ver con la capacidad de estar sentado en los mercados grandes desde el primero, Born Global, desde el primer día estar sentado, ¿verdad?, en los mercados grandes. Y eso nosotros no lo hemos logrado todavía. Y todos estos esfuerzos del banco, etcétera, han sido súper buenos y todo, pero nosotros no lo logramos. Tú sabes que, por ejemplo, un país como Israel, que es un país chiquitito, tiene más unicornios en Estados Unidos que Canadá. Sí, es correcto. País de 10 millones de habitantes. Y fíjate. Entonces, que, bueno, la pregunta es ¿cómo lo han logrado? Porque justo yo de esa pregunta me la hacía y la respuesta es la que tú nos estás dando. Porque tienen, primero, gran talento, que eso en Chile, en México, en Perú, en Colombia no se discute. Pero la visión de internacionalización, de nacer con la visión a mercado global, como tú lo estás diciendo, que en 3 meses, 6 meses, esa aceleración, nosotros no la estamos logrando. Creo que en México, fíjate, siendo un mercado grande, creo que también no la logramos porque, te voy a decir, porque pensamos, o sea, yo siento que nos conformamos con el mercado local. Mucho se desarrolla pensando en el mercado local, pero no está esa visión de expansión global tan rápida, porque no, Monterrey, Ciudad de México, o sea, y yo veo que Chile, Uruguay, Argentina, van por adelante México, o sea, tienen emprendedores con ese mindset global que México no tiene. Eso sí lo debemos de reconocer y se ve en unicornios y se ve en startups exportadas. Entonces, pues bueno. Sea, tú lo ves, sí, es cierto, pero no es natural, no es algo que no es como que todavía no es voluminoso. Es correcto. O sea, no hay una masa crítica, pues.
no hay una masa crítica o sea, no es algo que los emprendedores y innovadores chilenos o latinoamericanos estén pensando desde el primer día. Entonces se quedan chiquititos, hacen cosas chiquititas y a lo mejor puedo exportar a Perú y a lo mejor puedo exportar a Colombia. Viejo, si tú tienes 2 años para echar esto a andar o 1 año para echarlo a andar porque la innovación va tan rápida que si no lo haces ya... Te moriste, total. Y más ahora con la inteligencia artificial, que eso es lo que te va a permitir escalabilidad. Y fíjate que hacia allá es a donde quiero ir. Bueno, digamos que esos son, antes de pasar hacia allá y las predicciones con Grok, porque tiene que ver con la inteligencia artificial. Quisiera como preguntarte un último, pues recomendación, consejo. O sea, ya nos dijiste para emprendedores. Ahora, para aquellos que están en las agencias gubernamentales, porque tú has sido impulsor de esta política pública en Chile, de este tipo de programas. ¿Cuál sería como ese también consejo, incentivo que pudieras también decirles? Claro, uno de los problemas que yo tuve grave, o sea, no grave, uno de los problemas que tuve yo inicialmente en Chile es que chiquitito. No sé si eso será el caso de México o otros países, pero todo es chiquitito. Entonces, de repente un emprendedor, un innovador necesita una cantidad de plata para inversión, etcétera, inicial, etcétera, que son un par de millones de dólares y eso es impensable. Entonces se tiraba más por el lado de la cantidad porque los políticos en general lo que quieren es poder decir apoyamos a 2.558 empresas en el año 2025, ¿verdad? En vez de decir logramos que 20 empresas abrieran sus mercados en Europa o Estados Unidos. Entonces, ¿con cuál te vas? Entonces, mejor darle $20,000 a 1.000 empresas porque es tiene más visibilidad que darle el $1.000.000 que necesita una empresa para poder hacer el proceso que tiene que hacer para llegar a... Entonces, mi recomendación aquí es que tener una visión de escalabilidad, de que la escalabilidad es lo más importante. Entonces, shoot for quality, no for quantity. Ándate a la calidad, no a la cantidad. Si nosotros logramos pasar de tener 1 empresa, 2 empresas al año que logra hacer levantar capital de riesgo en Estados Unidos, y pasamos de 2, 3, ya digamos, al año, pasar a 30 al año. Ese es el logro grande. Si tenemos 3.000 empresas a las cuales dimos $20,000 cada una para que hicieran nada, yo me volvía loco con eso, porque las métricas también son esas. Oye, ¿cuánto apoyar? ¿Qué sé yo? Entonces, esa es una primera cosa. Shoot for quality, no for quantity. Eso, entonces, dar el tamaño que tiene que darse las cosas. Lo otro es que hay una desconexión entre lo que haces tú, Pati, y lo que hace el área los emprendedores. O sea, hay una desconexión entre la tecnología y la escalabilidad de esa tecnología. Cuando tú le preguntas a un funcionario público, él te va a preguntar en qué sectores, ¿verdad? Es decir, en inteligencia artificial, robótica, tal. Pues fíjate, si el problema no está ahí. Nuestros ingenieros son buenos. Si el problema es que cuando sacamos la tecnología no sabemos qué hacer con ella. Entonces el tema de transferencia es otro tema importante. O sea, somos capaces de empujar estas tecnologías para que realmente se conviertan en oportunidades comerciales. Ese es nuestro problema. Entonces, escalabilidad por un lado, pero por otro, el talento suficiente no para poder crear la tecnología, sino que para transferirla y que vaya al mercado. Es empujar esa tecnología, el push que nosotros estudiamos en el MSTC. Sí, es correcto. Ese push en nuestros países está cortado. Entonces, claro, tenemos muy buenas propuestas de páginas web, por plataforma, qué sé yo, pero cuando queremos hacer cosas interesantes, y las tenemos, y invertimos plata en biotecnología, en IT, en actividad, bla, 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 pero ¿cómo hacemos para agarrar estas cosas que están siendo invertidas, empujarlas para que logren rápidamente, lo estoy diciendo en 10 años, en 6 meses estar ubicadas comercialmente y estar, ¿verdad?, mostrándose a fondos de capital de riesgo rápidamente? Ese es un desafío tremendo que tenemos nosotros. Yo diría que son los 2 desafíos: escalabilidad y transferencia. Escalabilidad y transferencia. Y transferencia. Fíjate, y qué bonito consejo. Entonces esto lo voy a conectar a 2 cosas cuando hablamos de la transferencia, antes de pasar a las predicciones ya futuras. Pero una de las cosas que logramos hacer y que creo que deberíamos de impulsar, yo sí lo daría como un consejo a quien ahora sigue liderando Red Transferencia Alianza Pacífico, a Banco Interamericano de Desarrollo, a
al grupo técnico de innovación en la Alianza Pacífico, el tema de la capacitación. ¿Te acuerdas que logramos un diplomado muy, muy interesante para formar aquellos pues gestores que impulsaran la transferencia de tecnología? Pero también hicimos un estudio a donde vimos que por todas estas cosas, vamos a decir que todos tenemos una cierta formación, unos más básicos, unos más altos. Dijimos, necesitamos una aceleradora para la transferencia de tecnología. Y así como hay aceleradoras para el emprendimiento, también debemos de impulsar los skills y las aceleradoras de transferencia de tecnología, y eso lo voy a dejar porque yo sé que si nos pudiéramos como que decir, a ver, qué es una aceleradora, pero es una tarea pendiente. Y otra tarea pendiente, las plataformas para comercializar tecnología, los marketplaces, para poder hacer esa transferencia. ¿Te acuerdas de la transferencia Sí. AP Quick Match que desarrollamos toda esta plataforma? Logramos identificar más de 600 tecnologías, ponerlas un lenguaje que pudiera ser más fácil. Oye, hasta en chino mandarín estaban las tecnologías, las queríamos como empezar a mover. Sin embargo, el tema de, bueno, pues ahí está, o sea, no es algo perdido, porque creo que es un esfuerzo muy, muy grandote, pero lo quiero juntar contigo, es con lo que dices, escalabilidad, acelerar la transferencia de tecnología y estas plataformas que nos ayuden a transferir y acercar y hacer visible, y por eso es este podcast, de cierta forma también. O sea, por eso cuando empecé con toda esta idea dije, no, o sea, estos esfuerzos hay que seguirlos impulsando. Pero bueno, pues vámonos un poquito ya a los temas de las predicciones, porque fíjate que, bueno, emprendiendo el futuro. Yo soy re malo para predecir. No, pero vamos a decir, más que predicciones, ya Grok las hizo. Yo lo que quiero es que más bien tú, con tu experiencia, afirmaras o dijeras me parece o no me parece. Pero fíjate que las inteligencias artificiales lo que hacen, y sobre todo pues yo con el ChatGPT o el Grok en este caso, acorde a tu experiencia y a lo que hemos platicado, predice que para el 2030, o sea, si las 3 redes que ya están creadas, porque es una realidad que las creamos, Transferencia P, Acelera P, Inversionistas AP, bueno, y además la cuarta que tú decías acá del gobierno, se integraran en una plataforma unificada para posicionar o seguir posicionando a la Alianza del Pacífico, esto pues sería el hub de innovación más fuerte de toda América Latina. ¿Tú crees que lo que dice Grok es cierto o no? Yo creo que lo que dice Grok es cierto, siempre y cuando haya voluntad de los países que eso ocurra. La voluntad de una institución como el banco que podría apoyar esto, sí, yo creo que sí, definitivamente. Y esa es la visión que teníamos cuando partimos con eso, ¿te acuerdas? Pero si no hay voluntad de eso, de que ocurra, yo creo que Grok está tomando por hecho la voluntad de que ocurra. Si es que hay voluntad, yo creo que sí. 100%. Sí, debería de existir. Especialmente hoy día con la facilidad que hay para poder conectarse, o sea, absolutamente. Pero va a requerir una visión, que la tuvimos durante un tiempo, tuvimos esa visión de que los 4 países juntos son mucho mejores que los países separados. Y hablamos pues también que se requieren ciertos pues liderazgos que a lo mejor se han perdido, pero un poco a lo mejor si esos liderazgos se vuelven a reconectar, ¿tú crees que es factible? Creo que sí. O sea, el liderazgo viene con voluntad, ¿verdad? En la medida que haya voluntad van a estar los líderes detrás que lo van a poder hacer, tal como ocurrió cuando había voluntad, lo hicimos en el banco. Aparecieron los liderazgos porque esto es algo que es como obvio, yo lo veo como obvio. Juntar esfuerzos para lograr armar un ecosistema regional de innovación y emprendimiento es algo que me parece súper obvio. Novedoso, pero obvio. Así que sí, yo creo que en la medida que haya voluntad va a haber liderazgos detrás que lo van a querer echar a andar, como tú que estuviste liderando esto durante un buen tiempo. Claro. Oye, bueno, ya casi estamos, ya nada más una última reflexión. Sí. Ahora, que tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, Grok predice que para el 2030 del 70 al 80% de las startups van a ser IA first, o sea, que nacen ya con la inteligencia artificial integrada en su core.
Hay otras que tenemos que reconvertir, pero en los temas de, ahora que estás tú ya más en la Universidad de Kentucky, que estás impulsando emprendedores y todo esto, ya te lo pregunto más desde la parte de formador, ¿verdad? Hacia los emprendedores. ¿Tú cómo ves este tema de la ética? O sea, ese balance entre la adopción de la inteligencia artificial, la ética, los emprendedores, ¿cuáles serían como pues esos riesgos éticos a los que nos estamos ya enfrentando desde ahora? Uy, la verdad que yo creo que estamos todos medio perdidos en qué es lo que está pasando, ¿no? Por el momento. Yo me acuerdo cuando salió Internet, también estábamos como un poco sintiendo lo mismo. Decíamos para dónde esto iba, para qué servía. Todavía no me acuerdo cuando apareció Amazon, todos dijeron, ¿qué? ¿What? ¿Qué esta cuestión? Yo creo que estamos en esa situación, ¿eh? Y van a aparecer un montón de temas éticos terribles. Yo justamente hago un curso sobre ética y tecnología, se llama Technology, a Blessing or a Curse. Tecnología es una bendición o una maldición. Ese es el curso. Y una buena parte de las cosas que aparecen tienen que ver con inteligencia artificial, sobre el tema de privacidad, que es muy importante aquí en Estados Unidos. Pero ¿sabes qué, Pati? Si yo tuviese que darte una proyección o tratar de decir lo que va a pasar o cómo esto va a evolucionar, me cuesta por hacerlo. Sabes que no tengo suficiente visión y que quizás habría que preguntarle a Elon Musk qué es lo que piensa. Yo lo que sí sé es que con mi curso de ética, ayer estábamos justamente, anteayer fue, que estábamos analizando el caso del trolley. No sé si tú ubicas el caso del trolley. No sé qué es. El caso del trolley es que va un trolley le va a pegar el trolley a 5 personas, pero hay una persona que puede cambiar el switch para que se desvíe el trolley y le pega solamente una. Entonces, si es que la persona hace el esfuerzo para que le pegue solamente uno en vez de 5, esa es como la pregunta. Y en eso entonces aparecieron un montón de casos con AI, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de cuando el AI tiene que tomar la decisión de si el algoritmo, ¿verdad?, mata a una persona o mata a 5. O si mata a un perrito lindo o a una señora vieja. Entonces aparecen todas estas cosas, porque va al auto, ¿verdad? Y el que va tomando las decisiones es este algoritmo. Y ve adelante que hay una señora de 90 años y al lado ve un niñito chico. ¿Qué hace el algoritmo? ¿A dónde le pega? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Y la verdad que con los alumnos tratamos de entender, digamos, algunos fundamentos filosóficos de esto, etcétera. No sabíamos bien cómo resolver estas cosas. Y yo creo que esto viene. Van a haber un montón de cosas, por ejemplo, todo el tema de los algoritmos que seleccionan por demografías, ¿verdad? Y vimos el caso, por ejemplo, de un algoritmo que tiene que mandar policías a los barrios. Entonces, ¿a qué barrio manda a los policías? A los barrios donde hay más o menos. Entonces, cuando tú seleccionas, yo voy a mandar a este barrio, pero en este barrio vive pura gente negra. Entonces, ¿estás haciendo discriminación o no? Bueno, ahí te aparecen un montón de casos así como locos. Y dices, bueno, yo no puedo mandar más policía a este barrio, a pesar de que hay más delincuencia, porque puede ser tomado como una discriminación. ¿Por qué mando justo donde está esta gente? Entonces, bueno, todas esas cosas aparecen y estamos recién partiendo. Y fíjate que acabas de decir algo bien importante que yo concuerdo contigo. Yo creo que en la etapa en la que estamos ahorita, la inteligencia artificial todavía no creo que esté apta para tomar decisiones totalmente por nosotros, porque todavía hay mucho sesgo, todavía hay mucho aprendizaje y todavía debemos de seguirla, sí, utilizando para hacer obviamente mejor nuestro trabajo, entender mejor al cliente, pero hay que seguirnos preparando. Yo creo que no es un sustituto en la medida en que te va a dar más tiempo para que las cosas rutinarias, pero para que tú te especialices y sigas siendo, aprendiendo. Porque debemos de seguir aprendiendo sobre la IA, debemos de seguir aprendiendo sobre los humanos, debemos de seguir tomando nosotros las decisiones. Sí, yo creo que todavía un tema híbrido entre la data analytics para la toma de decisión, pero todavía yo creo que ese feeling, ese juicio de valor, esa parte es muy humana y tendríamos todavía que estar viendo esa evolución para ver si realmente pueden llegar a tener ese feeling humano o no. Yes. Pero en la medida en la que no, yo creo que lo que acabas de decir es bien cierto. O sea, sigámonos, no digamos que no a la IA, utilicémosla
pero sigámonos preparando y siendo humanos. O sea, hay que seguir humanizando las decisiones. Yo creo que las decisiones, ¿te acuerdas de la maestría? Decía, las decisiones de negocios son pues decisiones al final de cuentas humanas. Así es, toda decisión humana, sí. Todo es una decisión. Ahora, eso va a ser nosotros nos vamos a encontrar un desafío tremendo acá, tremendo. Un desafío. Wow, bueno, pues ya estamos, la verdad que sobre la hora, que yo sé que tú también tienes como que 1000 cosas porque tu agenda es súper estricta, pero yo te quiero agradecer, Adrián. Yo quiero pues cerrar ya con una última reflexión, pero sobre todo agradecerte por este espacio, por esta plática, que seguramente habrá más. Y bueno, pues un último comentario que quieras dar a toda la audiencia. Bueno, yo más que a la audiencia, quiero agradecerte por la oportunidad. Creo que en la medida en que nosotros entendamos que lo que viene para adelante, va a haber un desafío tremendamente grande en términos de desigualdad, ¿no? De inequidad. Todas estas tecnologías nuevas están siendo abordadas, tomadas por los grandes países, los países ricos, etcétera. ¿Cómo nosotros nos integramos a esto? Es un tremendo desafío. Y en la medida que no lo podamos hacer en forma inteligente, no digo que tengamos que liderar nosotros, yo creo que va a ser muy difícil que nosotros lideremos estas cosas, pero sí tenemos que integrarnos, por lo tanto integrarnos al mundo va a ser súper importante, si no nosotros vamos a ir quedando cada vez más atrás, o sea, cada vez se hace más difícil mantener el ritmo y por lo tanto entonces tenemos que pensar bien, sentarnos a pensar bien, no solamente en el sector privado, en el sector público, de todas maneras, ¿cómo hacemos para poder mantener el paso y no quedar votados? Yo creo que el quedar votados es un tremendo riesgo de lo que viene para adelante, tremendo. Y bueno, sentémonos a pensar bien. Los países se enfrascan en un montón de tonterías, y las cosas importantes, esto es importante. ¿Cómo hacemos para no quedar votados con lo que viene para adelante? Es algo que tenemos que estar pensando y tenemos que estar elaborando políticas públicas para que esto no ocurra. Totalmente, pues la verdad que te agradezco, muchas gracias por esta última reflexión y pues los invitamos a todos a que nos sigan escuchando aquí en Emprendiendo el Futuro. Muchas gracias, te mando un abrazote hasta Kentucky. Gracias, Pati. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.